Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa It's a mañana. blessing to be with you this beautiful morning. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios de How rompimiento? many of us believe that God is a God of breakthrough? ¿Cuántos necesitamos en diferentes áreas que el Señor intervenga? In different areas for the Lord to intervene, Que el Señor se muestre como Él es, for the Lord to show himself as he is, todopoderoso. almighty. Y Dios lo quiere hacer, And God wants to do it, pero tenemos que creer. but we need to believe. Y en esta mañana le pido al Espíritu de And Dios this morning I ask the Spirit of God que pueda abrir nuestros that he corazones, would open our hearts, que pueda abrir nuestro espíritu, open our spirit, para que podamos recibir lo que Él quiere impartir en esta mañana. so that we can receive what he wants to impart to us this morning. Sabe que la palabra del Señor nos dice Do you know that the word of the Lord tells us que si oímos la palabra del Señor, that if we hear the word of the Lord, pero no mezclamos fe, but we don't mix faith, de nada nos sirve. it's useless. El día de hoy, millones de personas Today, millions of people van a recibir la palabra del Señor, will receive the word of the Lord. pero si no mezclan la fe, But if they don't mix faith, si oyen el Evangelio, if they hear the gospel, pero no mezclan la fe, but they don't mix faith into de it, nada les va a aprovechar. it's not going to be of any benefit. Y yo creo que usted vinieron el día de hoy And I believe that you came today para aprovechar la palabra. to benefit from the word. De modo que tenemos que mezclar la So we fe. need to mix faith, Porque si queremos un rompimiento en nuestras because vidas, if we want breakthrough in our lives, tenemos que saber cómo obtenerlo. we need to know how to obtain it. ¿Cuántos queremos obtener un rompimiento en How many of nuestras us want to vidas? obtain breakthrough in our lives? No es solamente desear un It's rompimiento, not just to desire a breakthrough, es experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. but it's to experience what God wants for us to experience. Amén. Amen? Vamos a Isaías 40:10. Let's go to the book of Isaiah, chapter 40 and verse 10. Isaías 40:10. Isaiah 40:10. Dice la palabra del Señor: The word of the Lord says, He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. Wow. Dios dice que delante de él está su galardón God says that before him is his reward, y dice y está su recompensa. and his reward, his prize. ¿Cuántos queremos tener una recompensa? How many of us want to have a reward? ¿Cuántos queremos tener un galardón? How many of us want that reward? No es solamente venir a buscar la presencia de It's not Dios just to come and seek the presence of God y no encontrarla. and not find it, Es venir a encontrar la presencia de but it's Dios to come and find the presence of God y disfrutarla. and enjoy it. Perdernos en su presencia. To get lost in his presence, Experimentar su amor. to experience his love, Experimentar su to presencia. experience his presence. Y el problema es de que muchos no han tenido ese encuentro. And the problem is many have not had that encounter. Muchos han tenido un Dios histórico, Many have had a historic God, pero no un Dios real. but not a real God. ¿Cuántos se recuerdan la semana pasada? How many of you remember last week? Dios dice en su palabra God says in his word que Él es un Dios generacional, that he is a generational God. que Él quiere manifestarse en tu He vida wants to manifest in your life, y no solamente para que la manifestación pare en tu and vida, not for the manifestations you just stop at your life, sino que continúe a la vida de tus hijos, but that it would continue to the lives of your a children, la vida de tus and to nietos, the lives of your a la grandchildren, vida de tus and the tataranietos. lives of your ¿Por great-grandchildren. qué? Why? Porque Dios es un Dios generacional. Because God is a generational God. Dios quiere que usted y yo experimentemos su amor. God wants for you and I to experience his love. No es solamente creer en algo, It's not just to believe in something, sino ver la manifestación de lo que estás creyendo. but to see the manifestation of what you're believing. Porque los testimonios Because the testimonies es lo que uno tiene que decir is what you need to say de lo que Dios hizo. of what God did. Un testimonio A testimony es lo que yo tengo que declarar, is what I need to lo que declare, yo tengo que compartir what I need to share de lo que Dios hizo of what God did en mi vida. in my life.
Por eso la palabra testimonio That's why the word testimony se compone de dos is palabras. composed of two words. La primero es test, de que significa prueba. The first is a test, meaning you've had a test or a trial. Y moni And moni significa decir algo. means to say something. De modo que cuando tú tienes un So testimonio, when you have a testimony, es que tienes algo que decir it's that you have something to de la say prueba por la cual pasaste. because of the test that you went through. ¿Cuántos están yendo por pruebas en estos últimos How many of días? you are going through tests in these last few days? Y Dios quiere que nosotros podamos tener un testimonio And God wants for us to be able to have a testimony de lo que Dios está haciendo. of what God is doing. No hay nada más aburrido en una iglesia There's nothing more boring in a church que no tener testimonios. than not have testimonies. Porque si no hay testimonios, Because if there's no quiere testimonies, decir que Dios no se está manifestando. it means that God is not manifesting. Vamos a poner un letrero que dice God at work. We're going to put a billboard that says Dios en obrando. God's at work. Dios obrando. Porque Dios siempre quiere obrar. Because God always wants to work. El problema es de que nosotros no queremos colaborar con Él. The problem is we don't want to co-labor with Him. Dios siempre quiere trabajar. God always wants to work. El problema es que nosotros no le The permitimos. problem is we do not allow Him. Tenemos diferente We have, horario. we have a different time zone or a different time schedule. Dios quiere trabajar en tu vida. God wants to work in your life. Dios quiere trabajar en nuestros God corazones. wants to work in our hearts. ¿Lo cree usted? Do you believe that? Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia viva. That's why the church is to be a church that is alive. Tiene que ser una iglesia de que cada It día needs to be the church that every day Dios está haciendo algo en tu vida. God is doing something in your life. Tendría que ser la cola larga de todos los testimonios de lo que Dios está haciendo. We should have a long lineup of all the testimonies of what God is doing. Porque si Dios está haciendo algo, Because if God is doing something, quiere decir que tú entendiste it means that you understood cómo mezclar how to mix la palabra the word y la fe. and faith. A muchos se les pasó. That went right by many of you. Muchos tenemos que aprender a oír la palabra Many of us need to learn to hear the word y mezclarla and mix it in con la fe. with faith. Por eso vamos a tener muchos testimonios. That's why we'll have many testimonies. Salmo 89, 21. Psalm 89:21. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Y con Él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Psalm 89 and verse 21. 21. Ya, 21, 89, 21. With whom my hand shall be established, also my arm shall strengthen him. Otra vez. With whom my hand shall be established, also my arm shall strengthen him. Dice la palabra que el brazo del Señor nos fortalecerá. The word says that the hand of the Lord will strengthen us. El brazo del Señor nos The fortalecerá. arm of the Lord will strengthen us. ¿Cuántos queremos que el Señor nos fortalezca en esta mañana? How many of us want the Lord to strengthen us this morning? ¿Alguna vez usted se ha sentido sucumbir? Have you ever felt to succumb? ¿Alguna vez usted ha sentido desmayar en su fe? Have you ever felt to faint in your faith? ¿Alguna vez usted se ha sentido debilitado en su fe? Have you ever felt weakened in your faith? Como que la fe que usted tiene no es la fe suficiente para adquirir lo que usted quiere. Like the faith that you have is not sufficient to obtain what you need? ¿Y cómo nosotros podemos obtener algo And how can we obtain something cuando nos sentimos débiles en la when we fe? feel weak in the faith? Por eso tenemos que aprender a entender esto. That's why we need to learn to understand this. Cuando uno está bajo ataque, When you're under attack, ¿cuántos hemos estado bajo ataque? how many of us have been under attack? Lo que hay que entender es esto. The first thing that we need to understand is this. Hebreos 12:2 Hebrews 12:2. dice en la palabra, The word says, que puestos los ojos put your eyes en el autor on the y author consumador and finisher. de tu fe. Puestos los ojos Put your eyes en el autor on the author y consumador and finisher de tu fe. Of your faith.
Tus ojos Your no eyes pueden estar en las cannot circunstancias. be on the circumstances. Siempre que el enemigo Every time that the pone enemy nuestros ojos puts our eyes fuera del Señor outside of the Lord y lo ponemos en las and we circunstancias, put it on the el circumstances, enemigo gana terreno. the enemy gains territory. ¿Por qué? Why? Porque cuando vemos las Because when we circunstancias, see the nos circumstances, desanimamos. we get discouraged. Cuando vemos las When we circunstancias, see the circumstances, nos debilitamos. we become weakened. Y el enemigo dice, And the enemy says, ves, see, no sucede nada, nothing happened. no pasa nada. Nothing is happening. Dios no está haciendo nada, God is not doing anything. pero Dios está siempre haciendo But God is algo. always doing something. Lo que pasa es de que tienes que colaborar What con Él, happens is you need to co-labor with Him. tienes que trabajar con You need to Él. work with Him. La palabra y la fe The word and faith siempre trabajan always juntas, work together. siempre están trabajando They're always juntas. working together. No podemos tener solamente la You palabra cannot just have the word y no mezclarla con la and not fe. mix it in with faith. Por eso el Señor nos dice en su That's why the palabra, Lord tells us in His word, el justo the righteous por la fe vivirá. shall live by faith. El justo The righteous por la fe by faith vivirá. shall live. ¿Cuántos somos justos How el many día of de us are hoy? righteous today? Dios nos ha hecho justos God has made us righteous porque hemos creído en Él. because we believed in Him. Ahora, no solamente la fe requiere Not only does faith require que creamos, that we believe, sino que actuemos en lo que creemos. but that we act on what we believe. Nosotros tenemos que aprender a actuar en lo que We need to creemos. learn to act on what we believe. Por eso muchas veces estamos esperando, That's why many times we're waiting, pero no estamos haciendo nada mientras esperamos. but we're not doing anything while we wait. Siempre estar haciendo algo mientras estás You esperando. always need to be doing something while you're waiting. Deuteronomio 7:19 Deuteronomy 7:19, dice la palabra del Señor: the word of the Lord says, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó, así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. the great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the mighty hand and the outstretched arm by which the Lord your God brought you out, so shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. Otra vez, Deuteronomio dice, las grandes pruebas. Deuteronomy says the great trials. ¿Cuántos han pasado por pruebas? How many of you gone through trials? Las grandes pruebas que tus ojos vieron, The great trials which your eyes saw, las señales y the maravillas signs and wonders, y la mano poderosa and the mighty outstretched arm, y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. the mighty hand and the outstretched arm by which your Lord brought you out of. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales tú temes. So shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. Algo? Anyone afraid of anything? Algunos tienen temor de algo. Anyone afraid of anything? El Señor está The diciendo Lord is saying que Dios that God va a hacer will do lo mismo the same que thing Dios hizo that God did con aquellos with those que no tenían who esperanza, had no hope, con aquellos with those que solamente veían esclavitud, that were only living in slavery, pero no veían la libertad, but they did not seek con freedom, aquellos with que those solamente vivían bajo who opresión, only lived under oppression, pero no conocían la libertad. but they did not know freedom. Dios quiere que tú y yo podamos conocer su libertad God wants for you and I to know His freedom y no solamente decir algo, and not just say something, pero vivir lo que estamos diciendo. but to live what we're saying. Arregla la computadora. Ok. Vamos al siguiente escritura. Let's go to the next scripture. Hebreos 4:2. Hebrews chapter 4 and verse 2. Hebreos 4:2. Dice la palabra del Señor, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que le oyeron sin mezclar fe. For indeed the gospel was preached to us
as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Otra vez. Again, Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. for indeed the gospel was preached to us as well as to them. ¿A cuántos se les está predicando el evangelio en esta mañana? How many is the gospel being preached to this morning? La palabra está siendo The predicada. word is being preached. La pregunta es The esta. question is this: ¿Tu corazón está dispuesto? is your heart willing? ¿Tu espíritu está abierto? Is your spirit open? ¿Estás apercibido de lo que estás Are you recibiendo? aware of what you're receiving? Porque no es solamente Because it's not only recibir algo, to receive something, es entender lo que has recibido but it's to understand what you have received, para ponerlo por obra. to put it to practice or to work. Señor, ayúdanos a entender esto. Lord, help us to understand this. Hebreos 4:2. Hebrews chapter 4 and verse 2. Y dice, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. But the word which they heard did not profit them, not mixing it with faith. De nada nos aprovecha It's of no profit venir a la to iglesia, come to church oír un bonito mensaje and hear a good message y no hacer nada. and not do anything. De nada nos aprovecha. It's no profit to us. Va a ser una colección más de mensajes. It'll be just another collection of messages. No, la palabra de Dios quiere hacer algo en tu corazón. No, the word of God wants to do something in your heart. La palabra de Dios quiere hacer algo en tu The vida. word of God wants to do something in your life. No es solamente oír algo, It's not just to hear something, es recibirlo but it's to receive it para que Dios lo so manifieste. that God will manifest it. Dios quiere manifestar eso en tu God vida. wants to manifest that in your life. Por eso tenemos que entender That's why we need to que understand cada vez que usted oye that palabra, every time you hear the word, Dios te está haciendo responsable de lo que estás oyendo. God is making you responsible for what you're hearing. Y Dios nos está preguntando, And God is asking us, ¿qué vas a hacer what are you going to con lo do que estás oyendo? with what you're hearing? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? What are we going to do with what we're receiving? Señor, ayúdanos. Lord, help us. De modo que cuando uno oye la palabra, So when you hear the word, tienes que aprender a empezar a mezclar la fe. you need to learn to begin to mix it with faith. ¿Y qué es la fe? And what is faith? Fe es la certeza de lo que no se ve, Faith is the certainty of what was not seen, la convicción de lo que se espera. the conviction of what you hope for. Tienes que hacer algo con la palabra. You need to do something with the word. Tienes que hacer algo con lo que estás You need to do creyendo. something with what you're believing in. Hola. Hello. Cuando usted esté en una situación de estancamiento, When you're in a state of stagnation or a stagnant state, ¿cuántos queremos estar en el estancamiento? how many of us want to be stagnant? No se mueve nada, Nothing is moving, no pasa nada. nothing is happening. ¿Qué tenemos que empezar a hacer cuando What do estemos, cuando nos sintamos que estamos en esa situación? What do we need to begin to do when we feel we're in that situation? Tenemos que empezar a mover nuestra fe. We need to begin to move our faith. Tenemos que empezar a activar nuestra We need to begin fe. to activate our faith. Tenemos que empezar a entender que la palabra de We need to Dios begin to understand that the y word of la God fe and faith siempre se mezclan. always mix. Si queremos un buen If we resultado, want a good result, tenemos que mezclar. we need to mix. Me recuerdo muchos años I atrás, remember many years ago, mi esposa empezó a preparar la casa donde vivíamos en Brampton. my wife began to prepare the house and get it ready that we lived in Brampton. Empezó a empacar cosas, empezó a tirar She began to cosas, pack things and get rid of things porque ella dice, vienen cambios. because she said changes are coming. De modo que cuando uno quiere cambios, So when you want changes, uno tiene que provocar los you need to cambios. provoke those changes. Y muchas veces nosotros And many times queremos cambios, we want changes, pero no estamos haciendo nada. but we're not doing anything. No estamos tirando cosas, no estamos empacando We're cosas, not getting rid of things. no hay We're not packing movimiento. stuff. We're not moving anything. Y la fe siempre requiere And movimiento. faith always requires movement. Siempre la fe va a requerir Faith will movimiento. always require De movement. modo que cuando mi esposa empezó a hacer todo So eso, when my wife began to do all of that, empezó a activar algo she began to y activate empezó something. la búsqueda. And the seeking began. Empezó búsqueda. Seeking began. Porque no solamente hacer algo, sino que el mover de Dios, But it's not just to do something, but the movement of la God fe de Dios, The faith of God siempre te va a provocar a que busques will
algo. always provoke you to seek or look for something. Y mi esposa sintió, es el tiempo de vender la casa. And my wife felt it's time to sell the house. Y empezamos a buscar casas. And we began to look for homes. Y dijimos, Señor, ¿dónde? And we said, Lord, where? El Señor no dijo ni sur, ni este, ni oeste. The Lord didn't say south, east, or west. El Señor dijo norte. The Lord said north. Bueno, norte. Okay, north. Y vivíamos en Brampton. We lived in Brampton. Y empezamos a buscar casas en We Orangeville, began to look for homes in Orangeville, en Sherborn, in Shelburne, en Alliston. in Alliston. Empezamos a buscar We casas. began to look for houses. Y alguien nos invitó a venir a Collingwood, And someone invited us to a Blue Collingwood, Mountain, to Blue Mountain, por una semana. for a week. Rentaron una cabaña, They rented a cabin. nos invitaron a venir. They invited us to come. Y estando aquí And being de here vacaciones, on vacation, pues no teníamos muchas cosas que hacer. we didn't have much to do. Y se nos ocurrió empezar a caminar en el centro de Collingwood. And so we began to walk downtown Collingwood, Y vimos una oficina de venta de real estate. and we saw a real estate office, Y empezamos a ver casas. and we began to look at Y houses. dijimos, empecemos a ver casas. And we said, let's begin to look for Y houses. llamamos a un vendedor. And we called an agent, Y nos mostró casas, varias and he casas. showed us several homes. Y las primeras casas que vimos no nos gustaron para nada. And we didn't like the first homes that we saw. Unas casas pero muy feas. They were very horrible. Se veía bonito por fuera, On the outside, they looked really nice, pero por dentro, but on the inside, oh, no era nada. it was nothing. Era más entrar a la casa, You just entered into the ni un house. minuto. Not even 1 minute. Vámonos fuera. Let's get out of Yo here. no quiero vivir aquí. I don't want to live here. Entonces, So then, el vendedor nos mostró varias casas y el último nos dijo, the salesperson showed us several houses, and the last he said, tengo una casa que yo la tengo, I have a house that I have listed. ¿la quieren ver? Do you want to see it? Y fuimos a ver la casa. We went to see the house, Mi esposa cuando entró en la casa, and immediately when my wife entered the house, dijo, esta es. she said, this is it. Esta es. This is it. Y empezamos a pedir al Señor confirmación. And we began to ask the Lord for Dios nos dio confirmation. confirmación. The Lord gave us confirmation. Y en pocos días ya habíamos vendido la otra casa. And within a few days, we sold our other house, Y ya estábamos acá también en Guasaga. and we moved to Wasaga. Dios siempre que quiere moverse, Every time that God wants to move, va a requerir también que tú te muevas. He will require you to move as well. El problema de muchos es de que están diciendo que Dios quiere que se mueva, pero usted no se quiere mover. The problem is, many of you are saying that you want God to move, but you're not. Cuando vimos un departamento en Toronto, I remember we were in an apartment in Toronto, departamento de 2 recámaras, 2-bedroom. un día fui a Sears I went to Sears one day, y compré un comedor para patio. and I bought a patio set. Entonces llegué con el comedor So I came in with the patio set, y no teníamos más que un balcón pequeño que ni cabía el comedor. and we had a balcony that the patio set didn't even fit. Entonces mi esposa me pregunta, So my wife asked me, ¿qué estás haciendo con eso? what are you doing with that? Entonces mi respuesta So my fue, answer was, esto es para la casa nueva. this is for the new house. Porque cada vez que tú quieres que Dios se mueva, Because every time that you want God to move, tú estás pidiéndole al you're Señor, asking the tú Lord, estás invitando al you're Señor inviting the Lord que Él se mueva for Him to en move. tus in your circunstancias. circumstances. Porque para mí, Because for me, comprar una casa no lo podía I could not do it en mis propias fuerzas in my own strength. y no lo podía And I couldn't en mi propia economía. in my own finances. No lo podía. I couldn't. Pero cuando Dios te ve que estás mezclando la palabra y la But fe, when God sees that you're mixing the word and faith, Dios siempre viene God always comes a galardonar tu fe. to reward your faith. Recuerdo que una pareja de la I congregación remember a couple from the un día se congregation, acercan a they nosotros came to us one y day nos entregan $5,000 and they gave us $5,000. pastor, para su casa. Pastor, for your house. Porque Dios siempre ve tu fe que Because está en God movimiento. always sees that your faith is moving, and that Que provokes Dios empiece a mover God to begin to move con la fe que tú estás with the moviendo. faith that you're moving in. Por eso siempre es importante That's why entender it's always important to qué estás understand, haciendo, what are you doing? qué estás haciendo What are you doing para que Dios se mueva. for God to move? El Señor es bueno. The Lord is good.
Hola. Hello. De modo que si usted está en estancamiento, So if you're in a state of stagnation, empiécese a mover. begin to move. Empiécese a mover. Begin to move. Segunda de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. Segunda de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. Dice la palabra, The word of the Lord says, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cuanto hablé. Nosotros también creemos por lo cual también and hablamos. since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Hola. Hello. La fe es un espíritu Faith is a spirit. y la fe requiere And faith que requires tú empieces a for hablar you to begin to speak las cosas que quieres the ver, things that you want to see. las cosas que tú deseas The ver things that you want to see manifestadas. manifested. Primeramente se They manifiestan are first manifested en el mundo in espiritual, the spiritual en lo realm invisible, in the invisible, a través de tu through declaración. your declaration. Y lo que tú declaras And what you declare a través de la fe, Through faith, esa fe that faith va a empezar a crear will begin to que create venga una a manifestación manifestation to de lo come cual tú hablaste. of what you spoke. Por eso dice la palabra, That's why the word says teniendo el mismo espíritu de fe. that having the same spirit of Tú faith, tienes un espíritu de fe. you have a spirit of faith. Y el espíritu de And fe the spirit of faith tiene que empezar a manifestarse needs to begin to manifest, declarando declaring aquellas those cosas things que tú estás creyendo, that you're believing, no las cosas not the que tú things estás viendo. that you are seeing. Muchas veces nos ponemos de acuerdo con las Many circunstancias times we come into agreement with y hablamos circumstances, lo que and we es speak what is como si fuera. as though it were. Cuando Dios When God nos dice en su palabra, Tells us in His Word, Dios habla God speaks las cosas que no the son things that are not como si fueran. as though they were. Dios quiere que tú empieces a God declarar wants for you to begin to las declare cosas the things que no son that are not como si as fueran. though they were. Pastor, pero Pastor. eso es ser mentiroso. But that's being a liar. No. No. De acuerdo a la palabra, According to the word, Dios habla lo que no God es speaks what is not como si fuera. as though it were. Entonces, ¿qué tienes Then, que empezar what a do you need to decir? begin to say? Declarar Declare lo que no what es is not como si fuera. As though it were. El problema de muchos problem with es many que is están declarando siempre They're always declaring lo que es. what is. Y queremos And we want que lo que that es what is se transforme To transform a into, través de nuestra queja. through our complaining, Si usted se queja de lo que if you es, complain of what is, nunca espere never expect que las cosas cambien. for things to change. Simplemente las está afirmando You're just affirming them, y las está afirmando and you're affirming them, y no se van a ir. and they will not go away. Por eso tú tienes que hablar las cosas que no son That's why you need to speak the things that are not como si fueran. as though they were. Las cosas que no The son things that are not como si fueran. as though they were. ¿Qué quieres ver What do you want to see cambiado en tu vida? changed in your ¿Qué life? es lo que quieres ver What do you want to see transformado transformed en tu vida? in your life? Se empieza primeramente con una confesión. You first begin with a confession. Tú naciste de nuevo You were born again por tu confesión. by your confession. Tú naciste de nuevo por tu You were confesión, born again by your confession, por tu confesión de fe. by your confession of faith. Romanos 4, Romans chapter 4 versículo 17. and verse 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him who he believed, God, who gives life to the dead and calls those things that do not exist as though they did. Hola, Hello. ¿cuántos creen lo que estamos How leyendo? many of us believe what we're reading? Dios habla las cosas que no son como si fuesen. God speaks the things that are not as though they were. Por eso tenemos que empezar a hablar That's why we need to begin to speak lo que no es what is not como si fuera. as though it were. ¿Está enfermo? Are you sick? Declare, Declare, estoy sano. I am healed.
¿Está con problemas económicos? You have financial problems? Declare, Declare. tengo abundancia. Todo es a través lo opuesto de lo que estás viendo. It's all about the opposite of what you're seeing. Cuando vinimos a ver la casa que le gustó a mi esposa, When we came to see the house that my wife liked, vivíamos nosotros en un semi-detached. we were living in a semi-detached. El patio era bien pequeñito, The backyard was very small. la casa era pequeña. The house was small. Cuando vimos la casa esta, When we saw this house, era una casa grande. it was a big house. El backyard era grande. El fondo was big. El parking lot era grande. The parking was big. Teníamos nada más un parqueo para un carro. We just had a parking for one car. Ahora teníamos parqueo como para 12 Now carros. we have for like 12 cars. Era grande. It was big. Todo era grande. Everything was big. Y recuerdo que Dios, And I remember that God, con el deseo de creer, in my heart, the desire to believe Him. y había una viuda, And there was a widow. su nombre es Felisa. Her name is No, Sabina. Sabina. Her name is Sabina. Y Sabina And Sabina vino a ver la casa por fuera came to see the house on the outside. y dijo, Pastor, qué bonita casa. And she said, Pastor, what a beautiful house. Y yo le dije, sí, es muy bonita casa. And I said, yes, it's a very beautiful house. Y ella empezó y hizo una oración. And she began and she prayed a prayer. Señor, Lord, dale los deseos give them the desires del corazón de mi pastor. of the heart of my pastor. Así, dale los deseos de su Just corazón. like that, give them the desires of their heart. ¿Sabe que Dios quiere darte los deseos del Do you corazón? know that God wants to give you the desires of your heart? Pero tenemos que mezclar la fe. But we need to mix it in with faith. Siempre tenemos que mezclarlo con la fe. We always need to mix it in with faith. Versículo 18. Verse 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations according to what was spoken, so shall be your descendants. Nosotros tenemos que aprender a creer We need to learn to believe esperanza contra esperanza, hope against hope. porque cuando una persona no tiene esperanza, Because when someone has no hope, ¿qué espera entonces? what are they expecting? Hay gente que dice, ya lo mío está perdido. There's people that say, my things are lost. No, No. de acuerdo a la fe, According to faith, Dios siempre nos da una esperanza, God always gives us hope que las cosas van a cambiar that things will change. y van a cambiar para bien. And they will change for good. Pero nuestra confesión But our es confession lo primero que tiene que cambiar is para the bien. first thing that needs to change for good. No estar hablando lo que es, And not be speaking what is, sino lo que no es, but what is not, como si fuese. as though it were. Versículo siguiente, Next verse, versículo 19. verse 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness in Sarah's womb. Dice, y Abraham no se debilitó en la fe. And Abraham did not weaken himself in the faith. Ahora escúcheme, Now listen, es fácil hablar la palabra, it's easy to speak the word, pero vivirla but to live it, es otra dimensión. that's another dimension. Porque yo puedo hablar, Because I can yo speak, puedo decir I can say lo que Abraham pasó, what Abraham lo went que a through, Abraham le sucedió, what happened to la Abraham. promesa de Dios en la vida de Abraham. God's promise in Abraham's life. Pero ¿qué sucede? But what ¿Qué happens? pasa cuando nosotros estamos siendo probados? What happens when we're being tested? ¿Qué pasa What happens cuando nosotros estamos siendo probados? when we're being tested? Y sentimos que la fe nos estamos desmayando. And we feel that we're fainting in faith.
que lo que queremos no está muy lejos, that what we want is so far off. está demasiado It lejos, is way far es off. como que es inalcanzable. It's like that we cannot reach it. Por eso la palabra del Señor dice, That's why the word of the Lord says Abraham Abraham había recibido una promesa had received the promise. y por 25 And años for 25 years, la promesa the promise no se había manifestado. had not manifested. Y dice la palabra And the word says que Abraham that Abraham no se was not weakened in faith. porque dice la palabra Because the word says que ya no veía su propio cuerpo. that he no longer saw his own body. Casi 100 años. Almost 100 years old. No había Viagra en aquel There tiempo. was no Viagra in that time. Y dice la palabra, The word says, y también and also vio a la mujer, he saw the woman, una joven de 90 años, a young 90-year-old lady, estéril. barren. La fe Faith va más goes allá beyond de tus your circunstancias. circumstances. La fe va más allá Faith goes beyond de lo que ves. what you see. Por eso muchas veces That's why many el times enemigo the enemy nos hace desmayar causes us to faint por lo que vemos. because of what we see. Oh, está dura la situación. Situation's hard. Está difícil la situación. The situation is difficult, Pero Dios dice, but God says Abraham Abraham no se debilitó did en la fe not weaken himself in faith, y no consideró and he did not consider su cuerpo his body, ni la esterilidad de nor su Sarah's. esposa. Versículo 20. Verse 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, He did not waver on the promises of God through unbelief, sino que se fortaleció en fe, but was strengthened in faith, dándole gloria a Dios. giving glory to God. ¿Cómo me fortalezco en la fe? How do I strengthen myself in faith? Dándole Glory to God. la gloria a Giving Dios. God the glory. ¿Cómo te fortaleces en la How do you fe? strengthen yourself in faith? Teniendo un espíritu de Having a gratitud, spirit of gratitude. dándole gloria a Giving Dios. glory to God. Señor, Lord, no entiendo, I don't understand. no comprendo, I don't comprehend. pero te doy la But gloria I a give ti. you the glory. Te doy la gloria I a give ti. the glory to you. Señor, te doy la Lord, gloria. I give you the Te glory. alabo, I praise te you. bendigo I bless por you lo que harás. for what you will do. Señor, Lord, ¿cómo lo harás? How will you do it? No lo sé, I don't know. pero sí creo But I believe que tú eres fiel that you are a tu faithful promesa to your promise. y lo que prometiste What you promised, lo harás. you will do. Te doy la gloria. I give you the glory. Te doy la I gloria give you the por glory mi sanidad. for my Te healing. doy la I give gloria you the glory por mi liberación. for my deliverance. Te doy la I give you the gloria glory por mi sanidad. for my healing. Te doy la I give you gloria the glory por la salvación for the de mis salvation hijos, of my la children, salvación de mi the salvation familia. of my family. ¿Cómo lo harás? How will you do No it? lo sé, I don't know. pero sé que lo harás. But I know you will do Por it. eso es importante That's why it's important declarar to declare lo que no es what is not como si fuera. as though it were. Usted sabe Do you know cuántas veces uno quiere desmayar. how many times you want to faint? ¿Cuántos ha sentido desmayar? How many of you felt fainted or to faint? Por eso el Señor acaba de decirnos en los primeros versículos que leímos, That's why the Lord said to us in the first verses that we read, el brazo del Señor está contigo. the arm of the Lord is with you. El brazo del Señor está The contigo. arm of the Lord is with you. Si hay algo donde tú te puedes agarrar, There's something that you can grab hold es of. del brazo del Señor. It's God's arm. Porque dice el Señor, Because the Lord says, agárrate de mi brazo, grab hold of my porque en mi arm. brazo Because my arm está la recompensa. is the reward. Hola, Hello. tenemos que aprender a We need to entenderlo. learn to understand it. Ahora dice el versículo 21. Verse 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Hola, Hello. ¿estamos convencidos Are we convinced? o estamos plenamente convencidos? Or are we fully convinced? ¿Qué significa plenamente convencido? What does fully convinced mean? No tengo dudar para la duda. I have no room for doubt. ¿Cuántas veces la duda nos ataca? How many times does doubt attack us? Hola, Hello. ¿cuántos se tropezaron con la duda How many of you stumbled or tripped on doubt esta semana? this week?
Empezaste a dudar. You began to doubt. ¿Lo harás? Will you do it? ¿Lo harás, Will you do Señor? it, Lord? ¿Lo harás? Will you do it? El Señor dice, The Lord says, si no lo dudas, if you do not doubt it, lo haré. I will do it. ¿Pero cuándo, Señor? But when, Lord? ¿Cuándo? When? Hay una canción del mundo que dice, There's a song in the world that says, dime cuándo tú vendrás. tell me when you will come. Dime cuándo, cuándo. Tell me when. Remember that song? ¿Se acuerdan de esa canción? Dime cuándo tú vendrás. Tell me when you will come. Dime cuándo. Tell me when. Cuándo significa When. ¿Cuándo? When? Al menos le puedes decir al Señor, te estoy alabando, You Señor. say, Lord, I'm praising you. Dime cuándo. Tell me when. Porque muchas Because veces many times no tenemos paciencia. we have no patience. ¿Cuántos necesitamos paciencia? How many of us need patience? Oh, Lord. ¿Sabe que los atributos del amor Do you know that the attributes of love es paciencia? is patience Y dice la palabra long patience. and long suffering? The word says long patience. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 22. Verse 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. And therefore his faith, it was accounted to him for righteousness. Su fe le fue contada por His justicia. faith was counted to him for righteousness. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que debía ser contado, And now it was not written for his sake along with what was imputed to him, sino también con nosotros, but also for us a quienes ha de ser contada. it shall be counted or imputed to us. O sea que la fe de Abraham So Abraham's faith es la misma fe que a nosotros en este momento is the same faith that to us in this moment estamos siendo probados. tested by. ¿Cuántos les gusta ser probados? La situación es de que si somos probados, The situation is if we're tested, pero somos aprobados. then we're approved. We pass. No la situación de que somos It's probados not that we're tested y somos reprobados. and we fail. Esto es a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. But also for us it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. Versículo 25. Verse 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Who was delivered up because of our transgressions and was raised because of our justification. Él fue levantado. He was risen. ¿Qué cosas quieres que cambien en tu vida? What things do you want to change in your life? Te voy a dar el primer consejo. I'll give you the first advice. ¿Quieres que algo cambie en tu vida? Do you want something to change in your life? Nada más yo. Just me. Yo no veo ni manos I don't levantadas. see any hands raised. ¿Quieres que algo cambie en Do tu you want vida? something to change in your life? Te voy a dar el primer consejo. I'll give you the first advice. Cambia tu confesión. Change your confession. Segundo consejo. Second advice. Cambia tu actitud. Change your attitude. ¿Cuál fue el primero? What was the first one? ¿Cuál fue el What segundo? was the second? Ouch. Ouch. Tercer consejo. Third advice. Sé agradecido. Be thankful. Sé agradecido. Be thankful. Porque cuando somos agradecidos, Because when we're thankful, la gloria de Dios the glory of God se manifestará. will manifest. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Hola.
Hello. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Todos nosotros All of us tenemos que ser probados por el fuego de la prueba. need to be tested by the fire of the test. Usted sabe que cuando el alfarero Do you know that when the potter mete al horno puts into the fire la vasija que creó, the clay that he created, y ese fuego and that fire empieza begins a trabajar to work en lo que se creó, in what was created en el vaso. on the vessel, the jar, the clay. Dice la palabra que nuestra fe, The word says that our faith, más preciosa que el oro, more precious than gold, tiene que ser probada. needs to be tested. Y yo quisiera decirle a usted, And I would like to tell No se you, preocupe. don't worry, no se preocupe, don't worry, usted no se preocupe. you do not worry. Sería una mentira. It would be a lie. Dios dice en su palabra, God says in his word, puesto tus ojos put your eyes en el autor y consumador on de the la fe. author and finisher of faith. Puesto tus ojos. Eyes. Hebreos 12, Hebrews 12, 2. Hebreos 12:2. Y con eso vamos a terminar. And with that we will finish. Todos nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones. All of us will go through different situations. Lo que tendríamos que proponernos es a pasar la prueba. What we should purpose ourselves is to pass the test. Cuando estés siendo probado, When you're being tested, tú sabes que estás siendo probado. you know you're being tested. Hola, Hello. tú sabes que estás siendo probado. You know that you're being tested. No es de que, no sé lo que está pasando. It's not like, oh, I don't know what's going on. Estás siendo probado. You're being tested. Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Si hay alguien If there's someone que pueda entenderte, that can understand you, es el Señor. it's the Lord. El Señor no solamente sufrió la cruz, The Lord not only suffered the cross, sufrió un oprobio, he suffered the shame, la vergüenza. being despised and shamed. Y dice la palabra que todo lo que él sufrió, And the word says that everything that he suffered, todo lo que él pasó, everything that he went through, él no se fijó he did not look at en el sufrimiento, the suffering en la vergüenza, and the shame, sino su visión estaba but his vision was en el galardón. on the reward. ¿Y sabes quién es ese galardón? And you know who that reward is? Usted, It's you. usted, It's you. todos nosotros. All of us. Él sufrió todo eso He suffered all of that porque él veía because he saw tu vida, your life, mi vida. my life. Y él dijo, And he said, con gozo, with joy, voy a pasar I will go through esta prueba. this test. I will pass this test. Ay, Señor, ayúdanos porque el gozo, Help us, Lord, because the joy, a veces se nos va el gozo. sometimes the joy goes away. ¿Verdad que es difícil mantener el gozo en la prueba? It's difficult to keep your joy during the trial or a test, isn't it? Pero la palabra dice But the word says, que el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz. who for the joy that was set before him endured the cross. El gozo. The joy. ¿Sabe que cuando dejamos de gozarnos nos debilitamos? Do you know that when we stop rejoicing, we become weak? ¿Sabe que su sistema inmunológico necesita la alegría, el gozo? Do you know that your immune system needs gladness and joy? ¿Sabe que hay personas que a propósito se tienen que reír? Do you know there's people that on purpose have to laugh? ¿Sabe que las endorfinas, cada vez que usted se ríe, usted suelta en sus químicos And the endorfinas? endorphins that you release, every time that you laugh, you release endorphins in your chemicals. ¿Cuándo fue la última vez que se rió usted? When was the last time that you laughed?
Pero una de esas buenas risas que hasta te duele la panza de todo lo Those que te good está ones that riendo. even your tummy begins to hurt because you've laughed so much. Porque te empezaste a reír y a reír. Because you began to laugh and laugh. ¿Sabe algo? Do you know something? Usted lo tiene que hacer. You need to do it. ¿Sabe que las parejas que se ríen juntas, los matrimonios que se ríen juntos, Do you know that couples and marriages that laugh together, son matrimonios que duran? they're marriages that last? Aprenda chistes. Learn jokes. Qué espirituales son acá, ¿verdad? Very spiritual here, right? Son muy espirituales. Very spiritual here. Aprendan algún chiste o algo, pero Learn a joke or something. al menos provoquen la risa At de least alguien. provoke someone's laughter. ¿Por qué? Porque el gozo Why? Because the joy es medicina is medicine a tu cuerpo. for your body. Pero Dios también te quiere dar el espíritu de gozo, But God also wants to give you the spirit of joy, que es algo que no es fabricado por el hombre, and it's not something that's man-made, sino es Él but it is Him dándote su gozo giving you His joy para que te so fortalezca. that you would strengthen yourself. Y con eso terminamos. And with this we'll finish. Dice la palabra, The word says, diga el débil, let the weak, ¿soy qué? say what? ¿Qué débil estoy? How weak am I? No, la palabra No, dice, the word diga el says, débil, let the weak fuerte soy. say, I am strong. Tienes que You aprender need to learn a declarar lo que to no declare what is es not como si as fuera. though it were. Porque dice la palabra, Because the word el says, gozo del the Señor joy of the Lord es is mi my fortaleza. strength. El gozo del The joy of the Señor Lord es is mi fortaleza. my strength. El problema de nosotros Our es problem is que estamos débiles we're weak por la falta de gozo. because of the lack of joy. La falta de gozo. The lack of joy. Pastor, ¿no sabe lo que está pasando en el mundo? Pastor, you know what's going on in the world? Sí. Yes. Pero el Señor dice, But the Lord says, gozaos en la tribulación. rejoice in tribulation. Es lo que dice la The palabra. word says, Pero ¿cómo me voy a gozar en la but how am I going to tribulación? rejoice in tribulation? El Señor es lo que dice. That's what the Lord says. Gozaos. Rejoice. Señor, ayúdanos a Lord, help gozar. us to rejoice. ¿Cuántos nos vamos a empezar a gozar? How many of us are going to begin to rejoice? Señor, Lord, ayúdanos. help us. Dígale al Señor, Señor, ¿por qué no me bautizas Say to the Lord, Lord, why don't you baptize con el me espíritu de gozo? with the spirit of joy? Porque hay muchos que parecen que los bautizaron, Because there's many that look, that it appears that you've been baptized with en jugo de limón. in lemon juice. Amargados. Bitter. Señor, no. Ayúdanos, Lord, Señor. help us. Ayúdanos. Help us. ¿Verdad que usted no ha sido bautizado en jugo de limón? You haven't been baptized in lemon juice, right? No. Entonces, No. dígale al Señor, Señor, Say to the Lord, Lord, dame el gozo de tu salvación. give me the joy of your salvation. Regrésame el gozo de tu Return to me salvación. the joy of your salvation. Amen. Amen. David declaraba eso. David declared this. Regresa, Señor, Return, Lord, el gozo the joy de tu of salvación. your salvation. El gozo de The Dios joy of God es porque somos is salvos. because we're saved. De todo lo que estás pasando, Of everything that you're going through, Dios te dice, God says to you, no temas, do not fear. no Do temas, not fear. no temas, Do not fear. no temas. Do not fear. Con eso termino. With this, I'll finish. Pablo dice, Paul says, gozaos en el Señor. rejoice in the Lord. Otra vez digo, Again, I say, gozaos. rejoice. Hola, Hello. ¿qué es lo que dijo Pablo? What did Paul say? Gozaos en el Rejoice in Señor. the Lord. Otra vez os Again, digo. I say, ¿Por qué dice otra why does he vez? say again? Otra vez. Again. Rejoice.
Gozaos en el Señor. Rejoice in the Lord. Otra vez os digo, Again I say, gozaos. rejoice. ¿Por qué Pablo te dice eso? Why does Paul tell you this? Porque el enemigo te va a debilitar Because the enemy will weaken you si no tienes cuidado if you're not careful de mantenerte en ese gozo. and to keep yourself in that joy. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, Father, I thank you for this beautiful morning, esta hermosa tarde this ya. beautiful afternoon now. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo Lord, we declare that your Holy Spirit empieza a quebrantar begins to break todo aquello all that que no ha permitido that is not que el allowed gozo tuyo for your joy que fluya. to flow. Señor, tu palabra dice Lord, your word que los says que crean en ti that those who believe in you del fondo de sus entrañas from the bottom, from their innermost being, vendrá they will come. el río, Rivers, vendrán las the aguas. waters. Y Señor, And Lord, declaramos we declare que tú estás en este that momento you are in this moment activando que las activating aguas the waters se empiecen a to mover. begin to move. Declaro que todo espíritu de I declare that estancamiento all spirit of stagnation se rompe is broken. en el nombre de name Jesús. of Jesus. Declaro que todo I estancamiento declare that all stagnation en este momento in this moment se rompe is broken. y el Espíritu de And the Dios Spirit of God empieza a moverse, begins to move, empieza a begins activarse. to activate. Y Señor, tú nos And Lord, das you give us esa that bendición blessing de recibir to receive el espíritu de gozo. the spirit of Tú joy. quitas el manto de You take away tristeza the mantle of sadness y and nos sorrow, das, Señor, and you give us un espíritu de a gozo. spirit of joy. Señor, te doy gracias Lord, I thank you por el Espíritu de For the Dios Spirit, look, God, que nos da el gozo that joy gives de us nuestra salvación. of our salvation. Declaramos en este We momento declare in this moment que Dios that God es tu is fortaleza. your strength. Amén. Amen. No te olvides, Don't forget, empieza a declarar begin to declare lo que no es what is not como si fuera. as though it were. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you, Nos vemos la próxima and semana. we'll see you next week. Bendiciones. Blessings. Amen. Amen.